encontraste las cartas de la abuelita. Pero ¿por qué no las escriben en el WhatsApp? Ay, no, mi amor, porque esto es diferente. Imagínate que estas cartas son notas de amor que Dios ha escrito en la vida de la tata, de tu abuelita y de tu tato, tu abuelo. Son súper especiales. La tata las escribió para recordarnos todo lo que Dios ha hecho en su vida, como Dios la ha amado desde que es muy pequeña. Y ahora podemos leerlas. ¿Empezamos? Sí. Esta primera carta se llama El amor de Dios que me adoptó como su hija. ¿La tata fue adoptada? No, mi amor, es un tipo de adopción diferente. Imagínate que ella tuvo una infancia bastante diferente a la tuya. Ven y leemos para saber qué fue lo que pasó. Dice, queridos hijos y nietos, escribo estas cartas con mucho amor porque quiero contarles cosas que de pronto no sabían y por siempre recordarles el gran amor que Dios ha tenido para conmigo y nuestra familia. Como saben, nací en Bogotá y tuve una infancia diferente, criada por mi abuela paterna. Solo veía a mis papás y mis hermanos los domingos. ¿Solo veía a sus papás y a sus hermanos los domingos? Imagínate, súper raro eso, ¿no? Ella era la menor de 5 hermanos. Y entonces lo que yo sí sé es que cuando cumplió 10 años, ella regresó a la casa de sus papás. Ay, ten cuidado, gordo. Mira, sigamos leyendo. Dice, cuando llegué a casa de mis padres, ya una hermana era la consentida y yo me sentí como la intrusa. Mi mamá y mi papá trabajaban todo el día. Un día en la casa de mis papás me tocó observar cómo mi papi coqueteaba con la empleada que ayudaba en los servicios de la casa. Fue tan desilusionante, tan triste. Mi papá me había fallado. Él era mi ídolo. Era de mis 2 papás el que más me amaba. Me afectó tanto que fueron días muy tristes y no le podía decir a nadie. Pero por esos días, una de mis hermanas mayores comenzó a asistir a una reunión religiosa invitada por un amigo de la universidad. Después de asistir por un tiempo, invitó a mi hermana mayor, pero ella no quería ir sola y me ordenó que la acompañara. Fue así como me encontré en una reunión para mí muy rara, pues era estar sentada oyendo de Dios. Sin embargo, algo llamó mi atención. Hablaba de que Dios me amaba. Ese Dios que existía muy lejos de mí, me amaba y yo necesitaba ser amada. Y bueno, muchachos, como estábamos hablando, si quieren saber un poco más acerca de esa relación personal con Dios, se pueden acercar acá, ¿listo? Me ayudan recogiendo las sillas y nos vemos la otra semana, ¿listo? Muchas gracias. Hola, mucho gusto, Lidia. Hola, mucho gusto, Emma. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, mi hermana me trajo. Ay, qué bueno que te hayas decidido por venir. Todo el mundo necesita escuchar del amor de Dios y de cómo tener una relación con Él. ¿Te gustaría saber más acerca de esto? Sí, sí quiero. Bueno, ven. Que me puede dar perdón solo por la sangre de Cristo y un nuevo corazón solo por la sangre de Cristo. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo por la sangre de Cristo.
solo por la sangre de Cristo. Fue su gracia obrando en mí. Solo por la sangre de Cristo. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo por la sangre de Cristo. Esta es mi esperanza y paz, solo por la sangre de Cristo. Soy justificado en Él, solo por la sangre de Cristo. Solo por la sangre de Cristo. Solo por la sangre de Cristo. Fue un momento mágico. Oré pidiéndole perdón, pues ese día entendí que Él había pagado por mi pecado, y luego le entregué mi vida, y en verdad fue un día tan feliz que aún lo recuerdo. De pronto empecé a sentir ganas de hablar con Él. No sé de dónde me conseguí una Biblia y empecé a leerla. Asistí a varias reuniones y la misma joven me dijo que si yo quería aprender a estudiar la Biblia. Le dije que sí, pues no entendía mucho. Sin embargo, cada mañana me levantaba a cantarle, a leer la Biblia. Esa tristeza fue desapareciendo y entendí que desde el día que yo había decidido entregarle mi vida a Él me había hecho su hija. Él cumplió su promesa en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo era su hija y Él era mi padre. A diferencia de mi amado papá en la carne, Él era el Padre perfecto que nunca falla. Conocí que por amor me adoptó como su hija. O sea que los que recibimos a Cristo en nuestro corazón somos adoptados. Sí, mi amor, imagínate. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Solo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios entonces nos adopta como sus hijos. Eso le ocurrió a la Tata. ¿La tata siguió en la iglesia? No, mi amor, para que ella llegara acá pasaron un montón de años y un montón de cosas. ¿Pero quieres saber cómo pasó todo? Sí. Bueno, mira, esta carta dice, el amor de Dios a través de su perdón. Después que conocí de Dios, recuerdo esos años con una alegría inmensa. Pero luego, unos años después, ingresé a la universidad a estudiar psicología. Inicialmente le hablaba de ese amor a mis compañeros de semestre y a los que conocí en la universidad. Pero el conocimiento me desvió de mi devoción a Dios y me consagré a estudiar. Y además la dejó embarazada. No. Semana es terrible. ¡Qué grave! Hola, Emma. ¿Cómo vas y tú qué estás estudiando? Pues Emma está estudiando ahí con un montón de libros. Además, ni siquiera sabe que el profesor viene esta semana. Ay, bueno, ya, más que por la carrera es porque me apasiona, aunque sí pensaba que teníamos quiz esta semana. No, a ver, el profesor no va a venir ni esta ni la siguiente semana. Sí, con lo que le pasó yo tampoco vendría. ¿Luego qué le pasó? Por andar metida en el estudio te pierdes de todos los chismes de la universidad. Es que el hermano del profesor Rodríguez, el que también era un duro en el tema, se suicidó. Que ese señor era una eminencia en psicología. Ve, Emma, tanto estudio no sirve para nada. Ah, no, deje de molestar, que es en serio. ¿Qué pasó? No, nada, solo que el profesor está súper mal y se va a tomar unos días y pues debe ser muy duro ayudar a la gente y que pase eso con alguien pues tan cercano a él. Pues exactamente, se supone que estamos acá para dar respuestas y solucionar. Por eso estoy estudiando esto, para ayudar a la gente. Pero yo creo que por más estudio no vamos a poder ayudar a la gente. Porque vea, esos dos manes eran unos tesos, los más estudiados. Hay vacíos que uno no puede llenar.
Si no, pregúntenle al ídolo. ¿Cuál ídolo? Es el profesor Andrés, el que se fue a hacer un doctorado en Londres de depresión. Ah, ese señor que es todo un ejemplo, el ídolo. Yo quiero un día ser como él. Yo no creo. Lo que pasa es que por andar metida entre los libros, ya Emma no se entera de nada. ¿Y ahora qué pasó? El man resulta que está de amiguito con Luisa. Luisa no es nuestra compañera, pero sí les casado. Ya no, se separó porque nunca pudo arreglar su matrimonio. Entonces ahora anda buscando algo mejor con Luis. ¿Qué? Esto fue devastador, pues me dije, estudio algo que no sirve. Si no le sirve a los expertos, pues menos a mí. Pero finalicé la carrera, ya que faltaba realmente muy poco. En estos últimos años de la carrera, apartada de Dios, fui más consciente que nunca de la verdad de estar separada de Él, que quien reina es el pecado en mí, pues empecé a practicar el lema, lo importante es el fin, no importa los medios. Sin embargo, Dios me buscaba de diferentes maneras. Me hablaba a través de personas que me amaban y un día siendo consciente de cuán lejos y pecadora me había convertido, al alejarme de mi Padre Celestial, decidí reconciliarme con Él. Le clamé y Él me oyó. Encontré que mi Padre Celestial era ese Dios perdonador que siempre tiene los brazos abiertos para recibir. Me encuentro sin ti, tengo tanto miedo, no sé a dónde ir, siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo, me alejo de ti como la paloma que regresa hacia mí. A Jesús yo vuelvo, mi refugio es allí. Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor. Eres vida en mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Yo sin ti me pierdo, yo sin ti no soy. Al sentirme sola, recordé allí que en aquel madero morías por mí. Y es que yo no entiendo qué viste en mí. Por eso hoy vengo a entregarme a ti. Mi refugio y mi dueño, tú mi pensamiento, ven te doy mi corazón. Dame vida con tu aliento, ven y sé mi dueño, te entrego lo que yo soy. Regreso a ti, regreso a ti. Regreso a ti, regreso a ti. Así cuando tú me perdonas todo lo que hice mal, ¿ya se resuelve? Tal cual, mi amor, Dios nos perdona y mucho más. Cuando Él nos perdona, todos nuestros pecados son olvidados y borrados para siempre. Y así como lo hizo tu tata una vez, ahora tú y yo podemos hacerlo, entregar nuestras vidas a Jesús y vivir para Él. De todas estas
cartas no hay una de mi abuelo, digo, de mi tato? Sí, mi amor, imagínate, las dos que vienen tienen mucho que ver con tu tato. ¿La tata y el tato se conocieron en la iglesia? No, mi amor, se conocieron muchos años atrás. Resulta que la tía Cucú vivía en Barranquilla. La tata se fue de visita y allá conoció al tato. Quedó perdidamente enamorada. Y después, años después, se casaron, imagínate. Pasaron muchas cosas muy difíciles. La historia del tato te la quedo debiendo. Pero imagínate que ellos tuvieron que vivir en muchas ciudades, pasar muchas dificultades. Y ahí es que ellos llegan a nuestra iglesia. Ah, no, mamá, las historias de amor me las salto. ¿Puedo ir a jugar? Bueno, ve a jugar entonces. Dios, que sanó mi corazón. Queridos hijos y nietos, recuerden siempre el amor de Dios y cómo nos ha mantenido como familia, como Él nos ha dado amor siempre a Rafael y a mí, para estar juntos y servirle. Pero no siempre fue así. No siempre fue el hogar que hoy conocen. Vivimos un comienzo muy duro. El primer mes de matrimonio me desilusioné y de nuevo sentí que me fallaba alguien muy importante en mi vida. Fueron días durísimos, aún de necesidad económica, pero también de desilusión al no ser el hombre que yo esperaba, y que el amor que manifestaba de novios fue un espejismo. Quedé embarazada y separarme y volver a casa no era una opción. Fue así como el matrimonio se convirtió en mi cárcel y las peleas y conflictos eran el pan diario. Su papá consiguió un trabajo como médico de campo en una petrolera, lo que implicaba 20 días fuera de casa y 10 días en casa. Mientras yo trabajaba acá en Bogotá y me hacía cargo de ustedes, mis hijas. Buscamos una iglesia en Bogotá donde congregarnos y así llegamos a la Biblia, dice. Yo podía asistir los domingos, pero él solamente cuando estaba en Bogotá. Me dediqué entonces a trabajar y a cuidar de mis hijas. Mi esposo comenzó a decirme que él necesitaba ser especialista y creímos que eso arreglaría no solo lo económico, sino nuestra relación. Entonces decidí apoyarlo. Yo sostenía la casa mientras él hacía su residencia. Estando en la residencia me confesó que tenía otra relación hacía un par de años, desde que llegamos a Bogotá. Ya para ese entonces ya teníamos 3 hijos y la angustia y el desespero me inundaron. Culpé a Dios, pero sabía que ahora mi Dios era el deseo de tener posesiones y un mejor nivel de vida hablando económicamente. Por eso, aunque seguía a Dios, nuevamente estaba lejos de Él. Y ahora con esa noticia me encontraba desesperada. Así que entendí que lo primero era hacer de Dios mi Señor y no mi religión para que me fuera bien. Lo busqué genuinamente y él me hablaba de su perdón hacia mí y de mi deber de perdonar a mi esposo por el poder de Jesús en mí, no en mis fuerzas. Entonces le dije que lo perdonaba. Sin embargo, él no tenía intenciones de abandonar esa relación de manera definitiva, lo que lo llevó a reincidir. Mis 3 hijos en ese entonces me pesaban mucho y en oración, buscando su voluntad, él me decía, puedes divorciarte. La causal específica y clara en la Biblia para separarme es el adulterio. Sin embargo, en mi corazón, el Espíritu Santo me decía, dale otra oportunidad. Quiero entender
sanar mi corazón. Quiero olvidar lo que me marcó. Tú tienes el poder para sanar este rencor y el dolor que hay dentro de mi corazón. Te lo entrego, mi Señor, en esta humilde oración. Ayúdame a perdonar, solo tú puedes sanar mi corazón. Paralelamente, Dios estaba trabajando en el corazón de mi esposo, llevándolo a un arrepentimiento genuino, lo cual le llevó a entregarle su vida. Dios empieza entonces a limpiar nuestra relación, aunque tardé años en volver a confiar. Pero Dios lo hizo. Volvió a colocar amor el uno por el otro y comenzamos a entender por qué Dios nos había dado tantas oportunidades. Ya de una manera auténtica y verdadera, seguíamos los dos a nuestro Señor. Aprendimos en la iglesia y en su palabra cómo criar a nuestros hijos. Recuerdo los tiempos en que desde pequeños nos reuníamos para enseñarles la palabra de Dios y orar 2 o 3 veces por semana. Nuestros hijos para Dios se ha venido cristalizando y al pasar el tiempo con sus hogares ya formados, verlos sirviéndole, amándole y temiéndole es una recompensa enorme. Creo con todo mi corazón que el criarlos y enseñarles el camino de Dios ha sido parte del propósito de Dios con mi vida. Hola, gordo. Mi amor, aquí dándole tantas gracias a Dios por cómo Él salvó a mis papás, les dio amor, rescató nuestra familia y ahora podemos vivir a Dios, que Él es una realidad en nuestras vidas. ¿Aún sigues leyendo las cartas? Sí, mi amor, todavía. ¿Cuántas quedan? Nos queda la última. Esta es muy especial porque continúa escribiéndose. Todos hacemos parte de ella. ¿Es la enfermedad del tato? Sí, mi amor, es la enfermedad del tato. Esta carta se llama El amor de Dios a través de las circunstancias difíciles. Dice así: recientemente nos tocó enfrentar una situación de dolor, un dolor muy grande. Mi esposo fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo. El dolor en el corazón, la incertidumbre del futuro, el ver que las perspectivas de vida cambiaban de repente, de la noche a la mañana, y Dios seguía siendo el inmutable, el todopoderoso, pero también el que nunca nos abandonó. Era lindo experimentar que en medio de las llamas había otro con nosotros. Nuestro Señor atravesaba junto con nosotros esta prueba. Su presencia prometida en medio del dolor por amor se hizo realidad. Dios me había prometido: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Y ha sido un tiempo de ver hecha realidad esta promesa como nunca. Su dulzura al llenar nuestro corazón de paz en medio de la tristeza, al saber que no estábamos solos, su presencia era más real que nunca. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir.
más entre las llamas. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. ¿Ya? Bueno, muy buenos días. Yo soy Emma Serrano y bueno, no. Yo quiero decirles que yo conozco el amor de Dios, que a lo largo de mi vida, como lo vieron, lo he experimentado. Lo he experimentado cuando me perdonó, cuando me salvó, cuando me adoptó como hija, cuando me hizo sentir su amor incondicional, cuando me aparté y volvió y me recogió con amor. He sentido su amor en los momentos más difíciles, porque, como decía la canción, en medio de las llamas Él ha estado conmigo. No me hacía barra, estaba conmigo y me sostenía. Y por eso hoy Dios me da el enorme privilegio de hablarles del amor de Dios. Yo soy la lectora simplemente de una carta de amor que Dios tiene hoy para cada una de nosotras. Cuando Dios me la regaló, me impactó tremendamente y espero que Dios también lo use en sus vidas. Vamos a estar en la palabra de Dios porque es ahí donde conocemos su amor. Vengan conmigo por favor a Jeremías 31:3. Si no tienen la Biblia, yo sé que la vecina la tiene, por favor, vayamos allá. Mientras llegamos allá, la Biblia, para las que no saben, está compuesta de 66 libros y uno de ellos es el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías, Dios lo usa para escribirle al pueblo de Israel, un pueblo que en estos momentos, más o menos en el 625 antes de Cristo, está rebelde con Dios. Israel se ha apartado de Dios y Dios usa a Jeremías para hablarles, para exponerles que se arrepientan, para buscarlos. En ese contexto leemos el pasaje. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
bueno, cuando yo oraba qué pasaje dar, definitivamente Dios fue quien me puso este pasaje y fue algo muy impactante, porque comienza diciendo, Jehová se manifestó a mí. Entonces vamos a poner el fundamento. Jehová es el Dios del universo. En el primer libro de la Biblia, en el libro de los orígenes, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 4, no lo busquen, dice que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Esto nos establece que el Dios creador es quien está hablando, es el que se va a manifestar hoy. Y manifestó significa que dio a conocer su pensamiento, que le expresó a Jeremías lo que quería que le dijera al pueblo. Hoy Dios quiere que ustedes sepan lo que sigue. Con amor eterno te he amado. A cada una en particular Dios nos dice hoy, con amor eterno te he amado. Algo muy lindo porque desde antes de la fundación del mundo, cuando Él pensaba en crear los cielos y la tierra y la humanidad, Él pensó en crearte a ti y a mí y tenía un plan para ti. Y dentro de ese plan era por amor que Él nos trajo a este mundo. Cuando estabas en el vientre de tu madre, fuiste concebida primeramente por Dios. Y en el vientre de tu madre, Dios tenía un plan para ti, por amor. Con amor eterno te ha amado. Nosotros podemos pensar, bueno, pero como me pasó a mí, Dios existe, Dios, pues en mi casa me enseñaron que Dios existía, pero pues yo pensaba que está en el cielo y yo aquí en la tierra. Pero cuando me dijeron que me amaba, fue algo que me conmovió. Y uno se pregunta, bueno, pero las más escépticas pueden decir, bueno, el amor tiene que ser algo más tangible, ¿no? Sí, bonito hablar del amor de Dios. No, sí. Hoy vamos a ver que el amor de Dios es tangible, que lo puedes comprobar. Porque a veces uno puede llegar a decir, ¿yo puedo constatar el amor de Dios para mí? ¿Yo cómo lo puedo constatar? ¿Cómo lo puedo hacer real? ¿Cómo lo puedo experimentar? Y como comencé diciendo, yo lo he experimentado y hoy las personas que nos visitan que no han experimentado el amor de Dios, quiero decirles, hoy es el momento, hoy Dios les va a hablar. Y una manera de experimentar ese amor es a través de dos características, ¿cierto? Que lo hacen visible. La primera característica del amor de Dios es que es un amor incondicional. Empezamos porque es totalmente diferente al amor que uno en algún momento pueda experimentar. Pero también es un amor que entregó lo mejor. Entonces vamos a estudiar estas dos características, son muchas del amor de Dios, pero vamos a estudiar estas dos. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8, el que está hablando es Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, por eso se llama Romanos. Y dice, mas Dios muestra su amor. Mostrar su amor significa que lo podemos ver, ¿cierto? Que es tangible. Entonces, ¿cómo lo mostró? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y bueno, aquí empezamos con algo que de pronto nos puede chocar un poquito. ¿Cómo así que soy pecadora? Yo soy buena. Yo procuro no hacerle mal a nadie y yo vivo mi vida con ciertos principios, con convicciones, con algunas normas, con un código ético, con una moral o con cualquier religión. El domingo pasado el pastor Memo nos enseñaba que hay de 4.500 a 10.000 religiones. Entonces, pues escojamos, ¿cierto? Y en cada una de ellas hará parámetros. Entonces tú puedes decir, yo no soy pecadora. Bueno, yo quisiera que leyéramos, por favor, vayan a sus Biblias, a Tito, capítulo 3, el versículo 3. Y tan lindo, porque esta es una carta de Pablo a su discípulo Tito, hoy que estamos hablando de cartas. En Tito, capítulo 3, quiero que vengan conmigo al versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos
éramos en otro tiempo insensatos, y empieza a describir algo. Voy a parar aquí un momentico. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mira, antes de conocer a Dios, antes de tener un encuentro con Dios, tú y yo éramos así. Éramos insensatos, o sea, necios, rebeldes. ¿Rebeldes a qué? A los parámetros, a la voluntad de Dios. Extraviados, íbamos por otro camino que no nos conducía a Dios. Esclavos de concupiscencias. La concupiscencia, como no es una palabra muy usual, la voy a definir. Son los malos deseos o deseos carnales que están en nuestro corazón y que nos impulsan, nos impelen a hacer lo malo. En un momento en que alguien se nos atraviesa en el carro, y uno lo primero que hace es, ¿qué se ocurre? Yo también puedo, ¿cierto? Y bueno, de pronto a mí, a ustedes no. O de pronto, sí, hay algo como que lo lleva a uno a hacer lo malo, o cuando alguien lo ofende a uno se le sube así la bilirrubina como los dibujos cómicos, y ¿por qué me trató mal, no? Y es que no sabe con quién se está metiendo, y se pone uno como un pavito. Bueno, esos impulsos malos, eso que nosotros hacemos, se llama la naturaleza pecaminosa en cada una de nosotras, que se manifiesta diferente. En unas puede ser el adulterio, en otras puede ser la mentira, en otras puede ser el chisme, en otras puede ser la ira, la contienda, no sé. Cada una que Dios le muestre cómo se manifiesta el pecado en su propia vida. Yo recuerdo que un día en un taxi, pues le estaba hablando de Dios al Señor, y le dije al taxista, ¿usted cree que es pecador? Y él me mira por el retrovisor con esa cara de pícaro que tenía y me dice, ay, mi señora, claro, yo eso sí lo reconozco. Si usted supiera. Pues bueno, este señor llevaba un poquito más avanzada la historia porque él sí reconocía su pecado, ¿cierto? Pero también recuerdo alguna vez cuando mi esposo le compartió a una familiar y ella le dice compadre y le dijo, compadre, yo soy buena, yo desde chiquita creo en Dios, yo nunca he pecado. Pues nos quedamos así, ¿no? Y le dijo, Rafael, ¿nunca has dicho una mentira? Nunca, compadre. Ni un mal pensamiento, nunca. Yo soy buena, yo creo en Dios. Pues bueno, nos cerró como la puerta ahí porque este pasaje nos está señalando que somos pecadores. El amor incondicional de Dios nos dice que todos los hombres somos pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos es todos. Imagínense a Dios y nos mira toda la humanidad y dice todos descalificados. ¿Habrá alguien que quiera levantar la mano y decir, no, yo sí soy buena como la esposa, el hermano de mi esposo? Y Dios dice, no, no hay justo ni aún uno, ninguno es justo, ninguno es bueno. Todos somos pecadores. Entonces este versículo me hacía ver Dios a mí que establece un requisito para reconocer este amor incondicional de Dios. Él dice que nosotros debemos reconocer nuestra condición de pecadoras y su consecuencia, porque el pasaje dice que Él mostró su amor para con nosotros siendo aún pecadores, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Y entonces aquí como que la cosa se complica. Dice, bueno, ¿cómo así que Cristo murió por nosotros? ¿Por qué tenía que morir por nosotros? Pues déjame explicarte que la paga del pecado es la muerte espiritual. El ser humano es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu, pero nace solo con cuerpo y alma, porque el espíritu está muerto a causa de esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Y tratamos de acercarnos a Dios, ¿sí? Con bondad, con rectitud, con honestidad, con muchas cosas, pero no nos alcanzan. Estamos muertos espiritualmente. Por eso Dios dice en su palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Pero eso significa que tenemos que arrepentirnos. No es suficiente como el conductor del taxi en reconocer que es pecador.
se hace necesario que yo me arrepienta. Y arrepentirse significa que me duele haberle fallado a Dios, que me duele haber pecado contra Él. Si no existe el arrepentimiento, no te estás acercando a Dios. Este conductor podía decir que era pecador, pero seguía lejos de Dios, porque es necesario que nos arrepintamos, que nos duela haber pecado y haber ofendido a Dios, porque conllevó la muerte de su Hijo, como nos decía ese pasaje. Pero también es un amor que se entrega, un amor que da, hablando de esto de que Dios dio a su Hijo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto aquí fue muy lindo lo que Dios me regaló, porque Él decía, te he amado tanto a ti, Nancy, Marta, Lucía, Lorena, Camila, Angelita, te he amado tanto que di a mi Hijo. Y hablando de cartas, esta es una carta que Dios escribió para ti, pero la escribió no con tinta, sino con la sangre del Señor Jesucristo, diciendo, te amo, te he amado desde siempre, con la sangre de su propio Hijo. Esto me impactó mucho cuando Dios me lo regaló, porque fue así. Desde que nos concibió en su mente y llegamos a este mundo, el anhelo de Dios es que te reconcilies con Él. Y por eso dio lo más apreciado, lo más amado. No sé a ustedes, pero a mí esto me impactó mucho, que Él escribió esta carta preciosa con la sangre de su Hijo. Pero también nos establece este pasaje un requisito adicional, porque dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces aquí nos está hablando de que para acceder a ese amor que entregó a su unigénito, a lo más preciado, se hace necesario no solamente que tú te arrepientas, sino que creas en Jesús, para que todo aquel que en Él cree. Y tú me puedes decir, sí, yo de chiquita creo. O puedes decir, no, sabes que no, hoy los jóvenes no creen. Pero hoy te estoy diciendo a ti, debes creer en Jesús. ¿Qué debes creer de Jesús? Primero, que es el Hijo de Dios. ¿Cómo así? Sí, Dios se hizo hombre, lo mandó a este mundo para vivir una vida santa y perfecta y luego morir en una cruz. Y es lo segundo que tú debes creer, que Él te reemplazó en el castigo. Tú deberías morir y Cristo dijo, no, yo muero en lugar tuyo, porque te ama, porque me ama. Ese es nuestro Jesús. Él murió en lugar nuestro, pero no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día. Y aquí la fe, la creencia, tiene que ser con convicción. Cuando uno lee el apóstol Pablo en Efesios, dice, les he enseñado y ustedes han entendido y han creído. Y ruego a Dios que les dé la fe para creer que Él se levantó de los muertos. Yo no creo que ninguna de nosotras haya visto una resurrección, pero Jesús se levantó de los muertos. Entonces hoy lo que les estoy diciendo es, Dios desde el cielo mandó a su Hijo y hay un puente entre Dios y los hombres que comienza con un peldaño que es la cruz de Cristo, donde Él antes de ser crucificado recibió los golpes con unas cuerdas que usaban los romanos bastante violentas, que Él fue escupido porque te amaba, lo soportó. Fue menospreciado, fue humillado. No sé si ustedes han sentido eso, pero cuando uno se siente humillado, menospreciado, vejado, se siente menos que una pulga. Y Él soportó eso porque te ama. Y finalmente Él fue clavado en esa cruz donde se descoyuntó. O sea, ustedes imagínense que los jalan y los tiemblan hasta que las articulaciones se rompen. Y si alguien ha tenido una fractura o un pequeño dolor de huesos, eso es horrible. Pero todo el cuerpo. Y la única razón es porque te ama. Porque te ama. Pero el siguiente peldaño es que esa cruz quedó vacía. Y hay una tumba vacía en Jerusalén.
que dice que Él no se quedó muerto ahí, porque Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso Él tiene el poder de decirte hoy, cree en mí, ya pagué por ti y también tengo algo mejor para ti. Si volvemos a nuestro pasaje, el amor incondicional que vimos primeramente nos señala el pecado, ¿cierto? Que somos pecadores, pero también nos señala la necesidad de arrepentirnos y la necesidad de entender el precio que Dios mismo pagó. Este es el amor incondicional. Pero el amor que da también nos señala la solución. Nos muestra la necesidad de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy haciendo como un breve resumen de lo dicho hasta acá. Y la necesidad de creer en su muerte, sepultura y resurrección para recibir la salvación. ¿Cómo así la salvación? Pues sí. Si tú no crees en Dios, hay un destino que no es el cielo, es el infierno, un lugar de tormento, un lugar donde habrá dolor, donde nunca cesará. Pero hay un lugar que Dios ofrece, que es la eternidad y es la salvación. Por eso alguien que te estima te invitó hoy, no solamente porque ve tu vida hoy aquí que necesitas de Dios, sino porque también quiere que tu eternidad sea con Él. Volviendo al pasaje que estamos estudiando, dice con amor eterno te he amado, pero también dice por tanto, o sea, como consecuencia de, si tú crees, si tú recibes el amor incondicional, el amor que da, por tanto como consecuencia te voy a prolongar, extender mi misericordia. Y esto es bien bonito porque tiene muchas cosas más para darnos y quiero que vengan conmigo al libro de Salmos, en el capítulo 36. En el versículo 10, en la parte A, más o menos está diciendo lo mismo. Aquí dice, si aceptas mi amor, por tanto te prolongué, te extiendo mi misericordia. Y aquí en el Salmo 36, versículo 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. Es decir que la misericordia de Dios se extiende a aquel que ha decidido recibir el amor de Dios y te va a dar muchas cosas juntamente con esa misericordia. Va a manifestar esa misericordia. Bueno, ¿cómo la va a manifestar? ¿Cómo va a prolongar esa misericordia a Dios? Primero porque nos va a dar vida espiritual. Recuerden que les dije que estaban muertos espiritualmente, que son cuerpo, alma y espíritu y que solo tenemos cuerpo y alma. Pues bien, si ustedes reciben hoy el amor de Dios, van a tener vida espiritual. Nos lo dice Efesios 2, del 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú recibes el amor de Dios, Él te va a dar vida, vida espiritual. ¿Y qué implica esto? Que tú te vas a poder relacionar con Dios, que tú vas a recibir el perdón de Dios. Y no sabes cómo se siente experimentar el perdón de Dios. Que Dios quita esa carga de mi pecado, el aborto que hice, el adulterio que cometí, la mentira, el engaño, el robo, el fraude. ¿Cómo me siento yo cuando Dios me dice, si tú me recibes, te perdono y te quito ese peso que tienes encima? Qué tranquilidad, qué paz que produce el acercarme a Dios, porque levanta el pecado de mí y me da vida para relacionarme con Él. Tan lindo, entonces ahora puedo conocerlo, ahora puedo tomar su mano, ahora puedo caminar con Él. Pero no solamente me da vida espiritual al extender su misericordia, sino que también me quiere adoptar como hija. Y esto es bien lindo, pero también fuerte, porque miren el pasaje. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y entonces si tú estás aquí y vienes de una religión, vienes de una tradición religiosa, te va a dar duro, pero es la Biblia. Y dice que te quiere adoptar. Y uno no adopta al que es su hijo. O sea, yo no tengo necesidad de adoptar a mis hijos. Son mis hijos. Pero aquí Dios dice que quiere adoptarte como hija suya.
entonces no eres hija. Pero es el momento. Puedes tener la oportunidad de ser adoptada por Dios mismo, por medio de Jesucristo. Y nuevamente, según el puro afecto de su voluntad, según su cariño, su amor, su gracia para con nosotros. Pero también adicional a que nos da vida, a que nos adopta, Dios también hoy quiere ofrecerte la vida eterna. ¿Se acuerdan que les dije que el que no ha conocido a Dios va para un infierno eterno, separado de Dios? Lo creas o no, es así. Si tú no crees que existe el sol existe. Y existe un infierno, así tú no lo creas. Y hoy por amor queremos decirte que Él te quiere dar esa vida. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Él resucitó te puede dar vida, porque Él resucitó te puede decir, vas conmigo a una eternidad. Te estoy preparando un lugar hermoso, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que está en los cielos, reservada en los cielos para ti. Y yo anhelo el día que lleguemos allá. Me imagino que uno lo único que hará será postrarse a sus pies y orar y llorar y decirle, Dios, gracias, cuán majestuoso eres, cuán grande, qué privilegio haberte conocido. Pero no solo te quiere dar vida eterna, sino que Él quiere que aquí, en el entretanto, tú experimentes una transformación de tu ser. ¡Wow! Y aquí cuántas veces no nos hemos encontrado diciendo, ay, ¿por qué no cambiaré? ¿Quién me quitará esta iracundez con la que ando? Ay, ojalá yo pudiera. Y sí, hay métodos donde tú puedes aprender a controlar ciertas cositas, pero eso es como una bomba a la que tú le despichas un turupe y le sale por el otro. Le despichas ese y le sale por el otro, porque la transformación tiene que ser de adentro. Y hoy el Señor te dice, si tú recibes mi amor, te voy a transformar. Mira lo que dice Tito 3, 5 a 6. Nos salvó, no por obras de justicia. Y otra vez, ¿tú crees que tienes buenas obras? No te puedes salvar por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración. ¿Y esto qué significa? Significa nacer de nuevo. Regeneración en la Biblia es como un sinónimo de decir, tú me recibes y yo te doy nacimiento espiritual. Y después dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación no la tengo que explicar mucho. Todas queremos hacer renovaciones en nuestra casa. Queremos transformar, queremos poner muebles nuevos, pintura nueva, cuadros nuevos, lámparas nuevas. Pues Dios quiere hacer eso en tu vida. Pero eso es de adentro hacia afuera. Entonces, está Dios que te ama, estás tú aquí. Y Dios tiene un puente que se llama Jesucristo. Y dice, para que tú seas transformada, tienes que nacer de nuevo. Si tú no has sido transformada, no has nacido de nuevo. Porque para ser transformada hay que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay que arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Y hoy esta es la carta de amor que Dios te escribió con la sangre de su Hijo. Y como toda carta, Él está esperando que tú respondas. Que tú le digas a esa carta, sí, creo en tu Hijo y me arrepiento de mi pecado. Me duele haber fallado y te tiene que doler pensar en tu vida pasada, en lo que has hecho, en lo que hemos hecho y decir, ¿cómo te pude fallar a ti? ¿Cómo pude fallarte a ti que diste a tu Hijo por mí? Que derramaste tu sangre. ¿Cómo te pude fallar a ti que escribiste esta carta con la sangre de tu unigénito? Y hoy es el día de hacerlo, de contestarle a Dios. Y si tú me preguntas cómo puedo recibir ese amor de Dios, la palabra de Dios nos lo enseña. Nos enseña en el libro de Romanos cómo hacerlo. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Entonces no se trata de, ay, Moisés, a ver, bueno, sí, hay que hacer oración. A ver, no. Aquí hay que entender y hay que creer.
Y hay que creer en el corazón. Y esto se le dices a Dios, no a tu vecina, a tu amiga que te invitó. Creer en el corazón que Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti y se levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto, en otros términos, es hacer una oración que salga del corazón a Dios y le digas que te perdone primeramente, que reconoces que Él es Dios y que hoy quieres experimentar ese amor de Dios en tu corazón. Yo voy a hacer una oración. Si tú hoy quieres contestarle a Dios y quieres recibir a Dios, te voy a pedir que la sigas conmigo. Puede ser en voz audible o en tu mente y en tu corazón, porque es que Dios conoce tu pensamiento, tus más íntimos pensamientos, Él los lee. Entonces, si hoy tú quieres entregarle tu vida a Dios, recibir el amor de Dios, yo te pido que lo hagas conmigo. Voy a pedirles que cierren los ojos en una acción de reverencia a Dios y que si tú quieres recibir a Cristo, repitas conmigo. Dios mío, hoy entiendo cuánto me has amado. Te pido perdón, reconozco mi pecado, me duele haberte ofendido y reconozco que tú moriste en mi lugar, que tú pagaste lo que yo debía pagar. Perdóname. Creo en ti, Jesús. Creo que has resucitado, que la tumba está vacía. Y aquí estoy yo. Por favor, cámbiame. Por favor, sálvame. Gracias por tu amor. Y con los ojos cerrados voy a hacer una oración ahora por las personas que recibieron a Cristo en su corazón. Si tú hoy le abriste la puerta de tu corazón a mi Señor, al Señor Jesús, yo te pido que tú levantes tu mano, nadie mirando a nadie. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que te ayude a seguir adelante. Muchas gracias. Puedes bajar la mano. Vi tu mano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Puedes bajar tu mano. Gracias. Gracias. Gracias por aceptar el amor de Dios. Gracias por creer en Él. Muchas gracias. Gracias. Voy a orar por ustedes. Señor, ¿cómo no darte gracias por tanto amor? Gracias por estas damas que hoy recibieron tu amor. Tú sabes quiénes son. Tú oíste su oración. Yo te ruego que tú las sostengas de la mano. Yo te ruego que les ayudes a caminar contigo. Yo te ruego que cada día puedan conocerte, ver tu grandeza y experimentar esa nueva vida que tienes para ellas. Te las entrego, Señor. Coloca tu mano sobre sus vidas. Protégelas. Y qué alegría, Señor, saber que algunas personas hoy te dijeron sí, gracias. Gracias por tu amor. Y yo te doy gracias, Señor, por tan inmenso amor. Nunca lo entenderé totalmente, pero sé que tú eres Dios, grande y majestuoso, y nos has amado con amor eterno. Te pido, Señor, que te quedes con nosotras y gracias por este tiempo tan lindo que nos has dado. Amén.
lo secreto me viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para ese pecador, eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Inflamados, como sé que lo tenemos todas, esa lágrima también y esa sensibilidad. Démosle muchas gracias a Dios por este tiempo tan especial y queremos agradecer muy especialmente a quienes hoy decidieron aceptar esa invitación.
quienes nos acompañan también por primera vez, esas damas que han hecho su oración, que han querido dar ese paso, como nos enseñaba Emita, de acercarse y acercar su corazón a Dios y recibirle. Para ello, pues vamos a contar con Eli y Pame, que se encuentran en el costado a mi izquierda, al fondo, para poder invitarlas a que se acerquen. Por favor, no se vayan sin recibir ese último regalo, el más especial e importante del día y de la vida. Y bueno, para todas las demás damitas, que estemos recordando que nos vamos a ver, pero no en 8 días, como solemos hacer los jueves, sino en 15 días. Vamos a tener una actividad muy especial como iglesia y tenemos aún esa semana de receso. Vamos a regresar específicamente el 16 de octubre. Entonces, ese jueves retomaremos nuestras reuniones de damas y esperamos contar como siempre con todas ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de día.